Hola GoCoaners, vamos a empezar con la sección de entrevistas de aprobados. Hoy hablamos con Pedro, que aprobó su posición hace unos meses y bueno, algunos ya lo conoceréis de la comunidad de GoCoan. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? Y bueno Pedro, cuéntanos un poco, ¿qué posición es la que aprobaste? Pues aprobé la de ayudantes de instituciones penitenciarias. Ah, qué interesante. ¿Y ya has empezado a trabajar o en qué fase te encuentras? No, actualmente estamos a falta de que nos hagan el reconocimiento médico, que es como la tercera prueba de, por así decirlo, del proceso selectivo, pero por el tema del coronavirus ha paralizado temporalmente y bueno, estamos a la espera de que nos citen para hacer el reconocimiento médico y ya empezar con las prácticas y a trabajar. Vale, ¿y por qué empezaste a opositar a instituciones penitenciarias? Pues fue un poco por compatibilidad del temario, que yo había estudiado trabajo social y criminología, y el temario que más se parecía a cosas que yo ya había estudiado, que conocía, era el de esta oposición y me llamaba la atención y por eso empecé a prepararla. ¿Y probaste con alguna otra oposición o siempre lo tuviste claro? Era la que quería prepararme desde el principio y bueno, cuando al principio de acabar la carrera sí que me lo planteé, pero bueno, vino el tema de la crisis y demás y se paralizaron un poco todo el tema de posiciones y ya lo retomé años después. Pedro, cuéntanos un poco cómo era tu vida como opositor. ¿Compaginabas la oposición con alguna otra actividad o te dedicabas a ella a tiempo completo? Pues al principio sí que estaba trabajando a la vez que opositaba, que fue cuando comencé a estudiarme un poco por libre el temario para ver cómo era. Luego dejé de trabajar y sí que estuve un año entero solo estudiando la oposición, que fue el año pasado, que casi fue cuando casi apruebo. Y este año sí que he estado compaginándolo con trabajo. Por la mañana se estaba trabajando y un poco por la tarde, pero luego después de trabajar tampoco tenía muchas horas para estudiar, pero sí. Y bueno, Pedro, cuéntanos un poco cuál era tu rutina de estudio, sobre todo este último año que como dices estabas compaginando la oposición y el trabajo. Cuéntanos un poco. Este año sí que ha sido más difícil de compaginar un poco el estudio porque estaba trabajando por las mañanas y parte de la tarde, que estaba trabajando aquí en GoCon, Sí. y entraba a trabajar sobre las 8 menos algo de la mañana, hasta las 4:30, 5 depende del día, pero también aprovechaba, comía en el trabajo y después de trabajar pues intentaba sacar el máximo tiempo y ganas que podía tener para estudiar. Y luego ya antes de cenar, pues aprovechaba para ir a lo mejor al gimnasio y al final esa era mi rutina de lunes a viernes. Los fines de semana no solía estudiar. Pero bueno, ni este año ni el año anterior cuando estuve estudiando mañana y tarde. Los sábados y domingos para mí eran sagrados y estudiaba lo máximo de lunes a viernes. Ah, qué interesante. No todos los opositores pueden hacer eso, pueden compaginar toda su oposición con el trabajo, con el descanso. Sí, porque al final depende también las cargas familiares que pueda tener esa persona, el tipo de trabajo, el tipo de horarios, pues al final todo te influye y cada uno se tiene que organizar de la forma que mejor le venga para su día a día. Y es organizándote al máximo para exprimir las pocas horas o las muchas horas que tengas de estudio. Claro, sí, porque al final lo importante no son las horas que tengas, sino lo que hagas con esas horas, ¿no? Exacto, porque el año que estaba estudiando a jornada completa, por así decirlo, estaba mañana y tarde en la biblioteca, pero claro, a lo mejor de las 6 horas que podría estar por la mañana tampoco las aprovechas igual al 100%, como si solo estudias una tarde. Pero sí. Claro. Y bueno, ¿cómo preparabas tu oposición? ¿Tenías una academia, un preparador, estudiabas por libre? Al principio me compré un temario en papel por libre, porque tampoco conocía academias ni me había informado mucho. Luego tuve unos meses con una academia online, pero bueno, al final, cuando ya le había dado la primera vuelta al temario, ya pensaba que ya no la necesitaba, ya me dedicaba a estudiar por mi cuenta y a hacer test. Y bueno, este último año, como he estado también trabajando en GoKoan, he aprovechado Mm. para utilizar un poco el método de GoKoan
y aprovechar los libros y el material que yo tenía también del año anterior de resúmenes, esquemas y test y de todo. Claro que al final has ido elaborando tu propio temario en base a leyes, temarios, otros temarios que tenías. Sí, porque cuando ya le das unas cuantas vueltas al temario te das cuenta que al final son leyes que están repartidas por el temario, Mm. que te puede entrar toda la ley o solo te puede entrar una parte, pero al final sabes que te entra la ley entera y la puedes dividir y estudiártela directamente del BOE si ya la entiendes. Obviamente Mm. si no, si la primera vez que te la lees mejor en un temario o que te lo explica o te lo estructura de otra forma que te lo haga entender. Y bueno, hablando un poco del examen, ¿cuántas veces te presentaste? Pues la primera vez que me presenté llevaba unos pocos meses estudiando, que fue cuando iba por libre, me había comprado los libros y le había dado una vuelta al temario. Y ahí, como era de esperar, no pasé ni el test. El año pasado me presenté y llegué al segundo examen, a supuestos, pero bueno, por los pelos no pasé, pero bueno, el primero me había salido bastante bien. Y ya este año, que es cuando he aprobado los dos exámenes. O sea que O sea, sí, la tercera. a la La tercera tercera va y la media. vencida. La segunda y media. Cuéntanos un poco cómo funciona tu examen o cuántas pruebas hay en el examen de tu posición. Pues el examen, el proceso selectivo son tres. El primero es un tipo test de 150 preguntas sobre todo el temario. Y el segundo examen son supuestos prácticos, que son también tipo test. Son 10 supuestos con 5 preguntas cada supuesto. Y también sobre todo el temario. Que bueno, al final suelen caer más sobre unos temas que otros y ya al final la experiencia te hace saber qué es lo que te tienes que estudiar más. Y el tercer examen, por así decirlo, es el reconocimiento médico, que bueno, que es un mero reconocimiento médico, tampoco es algo preocupante, ni es un examen físico, o sea, a nivel de pruebas físicas, ni nada. ¿Y cuál fue la prueba de la posición que más te costó aprobar o que te pareció más difícil? Pues sin duda el segundo examen, el de supuestos prácticos, porque al final, obviamente todos son difíciles, pero ese es el que te hace tener la plaza, por así decirlo. Y el primero, el tipo test, como son más preguntas, tienen más margen de error, de fallar más preguntas, pero en el segundo tienes que controlar bastante tu límite de hasta dónde contestar, cuántas dejar en blanco y arriesgar más o menos. Pero sin duda para mí el más difícil es el segundo. ¿En tu caso arriesgaste mucho o lo tenías claro? El año pasado cuando fui al segundo examen, que fue el que no aprobé, arriesgué mucho porque contesté las 50 preguntas básicamente. Hmm. Y este año iba con la mentalidad de contestar solo las que supiera bien, pero aún así también arriesgué bastante y me dejé en blanco 2 de 50 o por ahí. Pero este año ha sido bastante más difícil que el año anterior, entonces tampoco nos pilló a todos un poco por sorpresa el examen. Aunque ya nos has hablado un poco de que descansabas durante los fines de semana, ¿cómo combinabas el estudio con el descanso semanal o diario? Los fines de semana por regla general no estudiaba. Al no ser que entre semana lo hubiera tenido más difícil para estudiar, lo dejaba para el fin de semana. Pero sí que es verdad que entre semana intentaba aprovechar el máximo y los fines de semana desconectar de la oposición totalmente, porque si no el lunes no volvías con ganas tampoco de abrir los libros. Entonces intentaba centrar todas las horas de estudio que pudiera entre semana por la tarde. Vale, claro, aprovechando los fines de semana para descansar y despejar la mente. Sí, sí, los fines de semana para descansar, para viajar, para ir a ver a mi familia o simplemente para ir al cine o salir a cenar o ir a festivales de música o lo que fuera. Vale, y bueno, hablando un poco de tu temario, nos cuenta un poco cómo es, extensión, se divide en bloques. Pues el temario en las últimas dos convocatorias son 50 temas, que bueno, básicamente es igual que el de la convocatoria anterior, lo que pasa que los han unificado en algunas partes. Son tres bloques, organización del Estado y función pública, que bueno, engloba todo el tema de constitución, derecho administrativo, ley de contrato, ley de voluntariado, igualdad. Otro bloque de derecho penal
y el tercero que es de Derecho Penitenciario, que es básicamente el reglamento penitenciario y la ley orgánica. También hay 3 temas de conducta humana, que pues, depende, algunas veces los meten en un bloque u otro, pero que son 3 temas. Y bueno, son 50 temas en total, hay algunos que son más largos, otros más cortos, pero pues se compensan un poco. ¿Y cuáles son los que más te gustaban? ¿O los que menos te costaba estudiar? El que menos me gustaba era el convenio colectivo del personal laboral. Y además este año que me lo leí una vez porque no me había dado tiempo, era muy Hmm. largo, no sabía si había cambiado mucho o no y no ese directamente casi que ni me lo leí este año. Y el bloque entero de derecho penitenciario me gustaba bastante, pero porque era muy ameno. Pero de función pública sí que es verdad que los temas que más me gustaban eran sobre todo los de derecho administrativo. Incluso a la ley de contratos le cogí algo de cariño. Sí, o sea que hemos encontrado al opositor, al único opositor que le gusta la ley de contrato. Bueno, me resultaba amena a veces, pero tanto como que me gustase mucho, no. Y bueno, en cuanto a la parte de supuestos, que es la que has dicho que es el examen más difícil de tu oposición, ¿cuándo empezaste a preparar supuestos? ¿Qué recomendaría a la gente? Pues el año pasado sí que empecé un poco antes, a la vez que iba estudiándome un tema, iba haciendo algún supuesto. Sí que es verdad que no coges la práctica hasta que no llevas bastantes, porque luego sí que te vas dando cuenta cómo te preguntan, que es diferente del tipo test. Y yo sí que recomiendo que desde el principio se vayan haciendo supuestos, aunque salgan fatal, pero al final te vas adaptando a la forma de preguntar y también sabes cuáles luego van a ser más importantes, menos importantes y los que suelen caer siempre. Hablando un poco de GoQuan, que como has comentado, además de utilizar la plataforma, también estás trabajando con ellos en el último año. ¿Qué opinión tienes sobre el método GoQuan? Después de utilizarlo y de estar dentro de él. Pues el método UCOA me parece sobre todo súper cómodo para la gente que no quiere ir a una academia presencial o que tiene cierta autonomía y quiere ser un poco más independiente de estar en una academia presencial o con un preparador. Y al final te lo ofrece todo lo que necesitas, porque tienes el temario, tienes los tipos test, que en parte, por ser el método como él, te va obligando a ir haciéndolo poco a poco, porque a veces cuando estás con un temario en papel, te pones a estudiar, a estudiar, a estudiar, y como no te pares en un momento a hacer test, a veces se te puede olvidar un poco, pero aquí con el método te va obligando a hacer test poco a poco, a repasar, que a veces por pereza decías, bueno, ya repasaré este tema que se me da peor y en GoCoan no, o te lo repasas o no avanzas y tienes que también tener un cierto nivel para poder pasar de apartado. Y en tu caso, ¿cómo utilizabas GoQuan en tu rutina de estudio? Pues por la mañana cuando estaba trabajando sí que es verdad que ahí no estaba estudiando como tal, pero sí que estuve preparando el contenido del bloque, sobre todo de derecho penitenciario y algún tema puntual de los otros bloques junto al resto de equipo de contenido. Y por la tarde sí que lo utilicé para estudiar algún tema concreto. Intenté hacerlo con el cuarto convenio, que era nuevo y yo lo tenía desactualizado en mi temario y me lo leí y luego en algún temario concreto, sí, en algún tema concreto sí que lo utilicé pues, para mejorar el nivel que tenía de antes y seguir practicando haciendo test y que me resultaba muy cómodo que podía estar con la tablet en el sofá sin tener que estar en el escritorio. Claro. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo malo. ¿Alguna vez has pensado en dejar de opositar? Lo cierto es que no. No, nunca se me ha pasado por la cabeza. O sea, la verdad que tampoco ha sido mucho tiempo porque empecé a opositar hace 3 años o así. Y no me he parado a pensar nunca en dejarlo. Bueno, ahora menos, obviamente. Ya he dejado de opositar, pero por algo bueno. Pero nunca se me había pasado el dejar de opositar. A lo mejor si llevase un año más, un par de años más, y depende de mi situación personal, pues a lo mejor hubiese hecho una pausa, un descanso, o hubiese bajado el nivel de estudio, pero nunca se me ha pasado por la cabeza. ¿Y alguna vez has tenido algún momento de bajón o también lo has controlado?
Bajones en un opositor es normal. O sea, al final no somos estáticos y tenemos diferentes estados de ánimo, pero si opositas es como si no opositas. Y es cierto que estando opositando, pues es un poco montaña rusa. Puede ser que un día te hayas estudiado un tema que te encanta y se te da muy bien y estás muy contento, que al día siguiente te tienes que estudiar la ley de contratos y que es muy larga, que hay cosas que son muy difíciles y piensas, "Uf, en lo que me he metido yo, pues qué necesidad tenía yo de esto". Y es un poco, depende del día, depende de todo, de las circunstancias personales también, pero hay que controlar un poco los bajones y saber que son normales, asumir que es normal. Claro, ¿y tú en los momentos de bajón qué hacías para recuperar las ganas o las fuerzas de estudiar o simplemente decías, bueno, pues hoy descanso? Sí, básicamente cuando tenía un bajón dejaba de estudiar y descansaba. Tampoco es que me cogiera 3 días o 4 días sin estudiar, pero a lo mejor si un día estaba viendo que no me cundía nada o que no tenía ganas de estudiar, pues aprovechaba y decía, mira, pues hoy no estudio y el fin de semana aprovecho que tengo un día libre, pues estudio ahí o adelanto lo que me hubiera dejado pendiente. Bueno, vamos a hablar del momento que cambió tu vida. ¿Cómo te enteraste de que había aprobado? Pues el día que me enteré que había probado, que fue, porque unos días antes te podías hacer un poco a la idea de por dónde podía estar el corte o no, en función de la nota que tú tenías. Pero el día que oficialmente salió el corte, justamente era el día de mi cumpleaños y estaba trabajando, estaba en la oficina. Y bueno, estábamos ahí atentos también para ver cuándo iba a salir la nota y pues, fue en ese momento, ahí en la oficina. ¿Y qué sentiste? O bueno, ¿te avisarían por WhatsApp o algo así, algún amigo? ¿O lo miraste tú mismo? Sí, sí, lo íbamos comentando por un grupo de WhatsApp que teníamos algunos opositores y no, lo vi en la página web, pero también por WhatsApp enseguida empezaron a avisar o por grupos de Facebook y demás. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Llamaste? ¿A quién llamaste? Pues estaba súper nervioso porque además se juntaba que como era mi cumpleaños me estaba felicitando la gente, me estaba escribiendo, no me daba tiempo a leer, a la vez estaba trabajando también y fue un poco caótica esa mañana. Pero justo cuando aprobé, pues ya cuando me enteré que había pasado la nota de corte, llamé a mi madre para contárselo. No me acuerdo si la llamé o justo me llamó ya para felicitarme, pero ya aproveché y se lo conté. Entonces, podemos decir que ha sido el mejor regalo de cumpleaños de tu vida, ¿no? Sí, Difícil de mejorar. sin duda ha sido el mejor. Todavía no se ha podido materializar, pero bueno, cuando pase toda esta situación esperemos que sea pronto Y bueno, cuando comiences a trabajar como funcionario, ¿ya has pensado en qué te va a gastar tu primer sueldo? ¿O piensas ahorrar? la verdad que no. Me gustaría hacer muchas cosas, me gustaría viajar sobre todo. Ahora mismo tampoco es posible, pero no he pensado así nada concreto con lo que pueda utilizar mi primer sueldo. ¿Y cómo te ves dentro de 5 años? ¿Crees que seguirás en tu mismo puesto? ¿Intentarás estudiar algo más? ¿Presentarte a otras oposiciones? ¿O ya estás donde quieres estar? Dentro de 5 años, pues no me gustaría estar opositando o estudiando porque al final tampoco es que sea súper divertido y agradable, pero sí que me gustaría ascender o mejorar un poco a nivel de o concursos también complementarios o incluso dentro de la administración promocionar a otros cuerpos distintos, superiores. Y bueno, por último, ¿qué le diría a los opositores que todavía siguen luchando? Porque son muchos los que siguen en el camino ahora mismo. Pues que se organicen bien, que descansen mucho. No me refiero a muchos días, pero sí que lo aprovechen y que sean realistas. Y si saben que necesitan 2 días de descanso, aprovechen esos 2 días para descansar. O si necesitan tres o uno. Cada persona es un mundo. Y que sigan luchando y tranquilidad. Intentar tener tranquilidad ante el examen, porque nunca sabes cómo va a ser el examen, nunca sabes cómo lo va a afrontar el resto de gente que se presenta. Y bueno, eso son los consejos principales que le daría. Bueno, ya estamos terminando. ¿Te gustaría añadir algo más? Sí, me gustaría sobre todo animar a la gente que está en el proceso de opositar ahora mismo, que está estudiando,
que aunque la situación esté como esté ahora mismo, que sigan estudiando porque al final son días que va ganando de estudio. Y a la gente que se está planteando opositar o que no se lo ha planteado nunca incluso, que lo vea como una buena salida profesional, porque al final en muchas oposiciones te requieren un nivel para presentarte, pero no te requieren tener un título concreto de licenciado en Derecho. O sea, a lo mejor te piden un nivel bachiller o que tengas un grado universitario, pero te puedes presentar a un montón de oposiciones diferentes y eso es al final un buen trabajo, un buen sueldo, una tranquilidad y que al final es estudiar para tener tu futuro. Muy buenas palabras, Pedro. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y felicitarte, darte la enhorabuena otra vez por tu puesto y que lo disfrutes mucho. A ti, muchas gracias.